os da unos minutos de cortesía, pero bueno, por respeto a los que habéis venido puntuales, no queremos retrasarlo más. Mi nombre es Pedro Repeto, soy responsable de sistemas de aquí de la Confederación de Empresarios y bueno, para presentar a Rodolfo tenemos a su asistente Diana. Diana, ¿estás ahí? ¿Diana? Hola. Dime, Rodolfo, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ¿Nos puedes hacer la presentación mía delante de la audiencia, porfa? Claro, Rodolfo. Puedo preparar una semblanza breve y concisa. No, la que hiciste antes para Pedro. Perfecto. Entonces, para la semblanza que hice antes, voy a destacar tu trayectoria y tus logros principales. Bueno, pues empieza ya. Muy bien, aquí va. Rodolfo Carpentier es un destacado emprendedor e inversor con una trayectoria de más de 60 empresas en su portafolio. Es socio fundador de CAP Digital, una firma especializada en estrategias de crecimiento digital. A lo largo de su carrera, ha impulsado modelos de negocio innovadores y ha sido pionero en la adopción de tecnologías emergentes. Su enfoque se centra en la digitalización, la personalización y la optimización de procesos, apostando siempre por la economía circular y la sostenibilidad. Rodolfo también es conocido por sus diálogos Cardo, una serie de entrevistas con ejecutivos de empresas destacadas, buscando siempre un equilibrio de género en sus invitados. Además, ha colaborado con numerosas ONG y empresas sociales, explorando cómo la inteligencia artificial puede mejorar la educación y la captación de fondos en organizaciones como Valentia. Diana, está ya muy bien. Muchas gracias. Te avisaremos al final para que hagas un resumen. Muchas gracias. Bueno, pues os dejo con Rodolfo y espero que... Pero una cosa interesante de esto de la inteligencia artificial es que antes le ha leído Pedro una presentación. Y lo que ha hecho ahora Diana es inventarse otra, que le ha gustado más que la nuestra. Ha hecho una Es versión... decir, una de las cosas que hay que entender de la inteligencia artificial es que se consiguen muchas cosas, pero tienes que supervisarla. Porque lo mismo que aquí ha hecho una presentación que le ha parecido mejor que la que había hecho Pedro antes, pues puedes sacarte cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que le has pedido. Pero, sin embargo, si la sabes utilizar, puede ser muchísimo más efectivo como persona, como ejecutivo y como cualquier cosa que intentes hacer en la vida la puedes hacer. Esta mañana estaba hablando con un colega que un proyecto que tiene que le ha llevado el desarrollarlo 3 meses, con inteligencia artificial lo han desarrollado en un día. Eso es lo que realmente consigues. Pero hay que supervisarla. O sea, la inteligencia artificial de repente hace lo que hace Diana, que le has dicho que diga una cosa y dice otra. Bien, lo que voy a hacer hoy es haceros una presentación genérica de lo que es el mundo del siglo XXI, y lo que realmente es importante es que me hagáis muchas preguntas, porque las presentaciones no son importantes, lo importante son las preguntas que traéis de casa y que casi siempre en una presentación nunca os contestan. En mis presentaciones siempre contesto a las preguntas. Entonces lo que quiero es simplemente daros, la primera parte va a ser una sesión un poco de conceptos genéricos y específicos del siglo XXI, y luego lo que voy a abrir es el debate para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Y ahora a Pedro, que tiene que marcharse, le dejamos. Eso, que espero que sea de vuestro agrado y participéis, que lo importante es, como ha comentado él, que sea algo dinámico y que resolváis todas las dudas que tengáis, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias, Pedro. Bien, entonces os voy a hablar de los modelos de negocio del siglo XXI, os voy a hablar de plataformas, os voy a hablar de inteligencia artificial, y hemos empezado un poco a que veáis cómo funciona esto de la inteligencia artificial hablada. Antes me decía Pedro que él la utiliza de forma escrita, que es lo que hace la mayoría de la gente, pero realmente se puede hablar con ella y cada vez los diálogos son más inteligentes. O sea, cada vez aprende mejor. Si tú haces un asistente virtual como tengo yo, Diana, y le vas contando las cosas que haces, cada vez sabe más sobre ti. Bien, ¿de qué vamos a hablar y cuáles son las cosas que están cambiando el mundo? Una de ellas son las plataformas
que cambian los modelos de negocio. Cuando yo empecé en el mundo de Internet, en el 92, en 1992, el hacer una página web todavía no se conocía porque no había salido la www, empezó en el 93-94, y en aquel entonces había que hacer todo programando poco a poco. Era carísimo y tenía muy poca salida. Hoy en día todo eso está resuelto por plataformas que prácticamente te hacen absolutamente todo lo que necesitas hacer sin casi tener que pensar demasiado, porque la plataforma en sí te desarrolla todo. Entonces la gran ventaja de las plataformas es que vienen preorganizadas de tal forma que te ayudan a funcionar mucho mejor. ¿Qué es lo que realmente está siendo cada vez más difícil de encontrar? El talento. El primar las cosas que tienen que ver con el talento por encima del físico. Es decir, en el siglo XX lo más importante era tener grandes edificios, grandes fábricas, cosas físicas que hacían que valiera mucho una empresa. Hoy en día, en el siglo XXI, es completamente distinto. Hay cosas como el talento de una empresa que valen mucho más que los edificios o que las cosas físicas. Es decir, lo que estamos hablando es que el talento y todos los activos digitales valen cada vez más que lo que eran en el siglo XX los activos físicos. La gente que viene del mundo del automóvil, del mundo del transporte, etcétera, sabe que es muy importante la inversión en material, pero cada vez más están surgiendo modelos de negocio que cambian el concepto y que vale más el negocio que hay alrededor que el producto en sí. Hablaremos de eso a lo largo de la presentación. Una de las cosas clásicas del siglo XXI es que los negocios tienen que ser muy rentables. Otra de las cosas que la gente no entiende es que cuando alguien dice yo tengo un negocio del siglo XXI y tengo unos márgenes del 10%, bueno, no tienes un negocio del siglo XXI, tienes un negocio del siglo XX probablemente digitalizado. Pero los negocios del siglo XXI tienen mucho margen, del 50% para arriba. Si no, no es un negocio del siglo XXI. O sea, una de las primeras delimitantes de por qué un negocio es o no es del siglo XXI es porque tiene grandes márgenes. Luego veremos el por qué. Una de las claves de conseguir eso, ¿cuál es? O sea, si vosotros analizáis lo que pasa con las grandes plataformas tipo Facebook, tipo Google, tipo Amazon, os daréis cuenta que lo que han hecho es conseguir que el cliente haga el 90% de lo que tiene que ser hecho. Es decir, en vez de tener yo mis empleados haciéndote las cosas, te las haces tú. Y eso es lo que consigue que tengas gran margen y mucha facturación. ¿Por qué? Pues porque el 80-90% de lo que hay que hacer en la empresa, de lo que los empleados o los clientes quieren de la empresa, está online y lo hace el propio cliente. Con lo cual tú pasas de empleados del siglo XX que tenían una media de facturación por empleado entre 60 y 80.000 euros a una media de venta por empleado entre 150 y 500.000 euros por empleado. Y en algunos casos excepcionales de 1 millón de euros por empleado. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se puede hacer? Sobre todo en base al autoservicio. El sistema genera mucha tesorería. Otra de las cosas que la gente no entiende es que los modelos del siglo XX estaban pensados para que la gente pagara tarde y mal. Los del siglo XXI es pagar por adelantado y bien. Es decir, cambia el concepto por completo. Y eso es algo que hace que un modelo sea mucho más rentable, sea mucho más del siglo XXI y realmente se consolide un sistema de generación de caja que los modelos del siglo XX es imposible que tengan. Otra de las claves de todo esto es la innovación constante. La gente habla de innovación y cree que innovar es hacer cada 3 años un producto nuevo. En realidad, innovar es hacer productos nuevos cada 3 meses. Es decir, tener gente que esté pensando en innovar de forma radical y de forma
regular. Es decir, tienes que innovar todos los días, tienes que pensar en qué es lo que vas a innovar. Si lo que estás haciendo es viendo una empresa que lleva 3 años haciendo lo mismo, es una empresa que se está poco a poco convirtiendo en obsoleta, es una empresa que va a tener problemas importantes para seguir adelante. Las empresas realmente que innovan son aquellas que cada 3 meses, como mínimo, tienen 1 o 2 productos o servicios nuevos. Es decir, estar constantemente pensando en qué es lo que voy a hacer nuevo. Y esa innovación, lo bueno es hacerla con tus propios clientes, es decir, escuchar mucho al cliente y saber qué es lo que el cliente quiere, intentar dárselo y sobre todo cobrarle, a ser posible, por adelantado. Lo que decíamos de involucrar al cliente en la innovación. Otra de las cosas que es muy habitual es que en las empresas del siglo XX lo que se hacía era tener consejos de administración, comités de dirección, que decidían qué es lo que iba a querer el cliente. En las empresas del siglo XXI lo que hay que hacer es abrirse al cliente y saber qué es lo que quiere el cliente y dárselo. Es completamente distinto el planteamiento. Es decir, yo no tengo por qué saber en un consejo o en un comité qué es lo que pide mi cliente. Tengo que salir y preguntarle a mi cliente qué es lo que quiere. Y hay muy pocas empresas que lo saben hacer. Y las empresas del siglo XX les cuesta hacerlo porque no están acostumbradas a ello. Las empresas del siglo XXI no todas lo hacen, pero desde luego, si quieren tener éxito, necesitan hacerlo lo antes posible. Luego, otra de las cosas que es muy interesante es esto de visualizar el mundo como global. Es decir, no estamos en un mundo en el que desde Cuenca o desde Cádiz no puedas comerte el mundo. Hoy puedes hacerlo desde cualquier parte. Y tienes que tener la mentalidad de ser global desde el principio, porque si no te cuesta mucho. Es decir, si tú tienes una empresa, por ponerte un caso concreto, de Cuenca, donde todos los empleados son de Cuenca y tus clientes están en Cuenca y alguno de ellos en Madrid, es muy difícil que tengas una visión global de lo que es el mundo. Y el mundo es completamente distinto. El mundo es muy grande y siempre hay clientes a los que realmente interesa lo que tú haces. Y lo que tienes que hacer es averiguar dónde están y saber llegar a ellos. Mira, yo tengo un caso que os cuento porque es divertido, de un señor que es un manitas de estos que hacía pajareras, unas pajareras preciosas. Y las quería vender, como le llevaba mucho tiempo hacer una pajarera a mano, pues las quería vender por 1000 euros. Y no vendía ni una. Pero tenía una página web con sus pajareras, iba almacenando allí todas las pajareras que tenía y no vendía ninguna. Y de repente se le acerca por internet un brasileiro y le dice que le compra todas las pajareras que tiene. Total, que bueno, llega a un acuerdo, vende todas las pajareras que había hecho y con el dinero coge a su mujer y se la lleva a Brasil de vacaciones, y mientras la mujer está en Copacabana, en la playa, él se va a visitar todas las pajarerías que hay en la ciudad y empieza a hablar con la gente que se dedica a eso. Total, que consigue que les encante lo que él hace y empieza a venderles a las grandes pajarerías de Brasil sus pajareras. Bueno, pues su negocio hoy, que es un negocio pequeño pero muy rentable, vende solo a sus grandes clientes en Brasil. Y esto es desde un pueblo de la provincia de Cuenca. Es decir, puede pasar desde cualquier parte del mundo. Y en este caso fue fortuito porque vinieron a él, pero también puedes tú salir. Uno de los ejemplos que yo digo, o que yo explico con cierta frecuencia, es si tú eres un apasionado de los sellos etruscos, pues es muy probable que en España no puedas vivir de ser un apasionado de los sellos etruscos. Pero si te abres al mundo, resulta que a lo mejor hay un montón de gente fascinada con los sellos etruscos y puedes montarte un negocio sobre aquello que te fascina. Es decir, hoy en día puedes montar negocios sobre cosas que te fascinan
y que tienen éxito porque son globales. Porque si son limitantes a tu ciudad o son limitantes a tu país, probablemente no lo sean. Por lo tanto, muy interesante ese concepto de ser globales. Luego otra cosa curiosa es que este es un mundo en el que ya la polución cada vez se tolera menos. Y si tienes un producto que lo que está haciendo es polucionando, o poluciona mucho, te aseguro que hay alguien en el mundo pensando en un formato que no poluciona. Y que por lo tanto va a ser alguien que te arrebate tus clientes, porque va a tener una solución en la cual va a hacer lo mismo que tú, pero sin polucionar. Es decir, si tienes un producto que poluciona mucho, piénsatelo dos veces para ver cómo lo haces menos polucionante, porque alguien seguro que está pensando en hacerlo. Y luego otra de las cosas más interesantes es el tema de los competidores. Los competidores en el mundo del siglo XXI no son los que tú crees, son los que salen de donde tú no los esperas. Es decir, si tú le preguntas a las grandes empresas del siglo XXI, tipo Google, Facebook, Pinterest, cualquiera de estas, y les preguntas cuál es tu competidor mayor, todas ellas dicen que mi competidor no sé quién es, pero seguro que va a ser una startup pequeña que me va a comer el mercado, porque realmente esa es la forma en la que el mundo este funciona. Es decir, funciona en base a gente que tiene la capacidad de innovar y que salen de donde no les espera nadie. Luego la otra pregunta es, ¿puede una pyme competir mundialmente? Y esto es un poco algo que cuando nosotros empezamos era imposible hacerlo. O sea, por ejemplo, yo fui el que le vendió en el 93, en 1993, la primera plataforma de comercio electrónico que hubo en España a El Corte Inglés. Fue una plataforma que hicimos a mano, que nos costó en aquel entonces 30 millones de pesetas, que al Corte Inglés por prestigio no le cobramos, sino que le cobrábamos un porcentaje de lo que podíamos vender en la plataforma, pero que el Corte Inglés nunca creyó en ello y perdió 15 años de su vida. O sea, cuando el Corte Inglés reaccionó y dijo, esto del mundo online va en serio y tengo que ponerme las pilas, era demasiado tarde y Amazon se le ha comido la tortilla. Nosotros fuimos capaces de convencerles a algunos del Corte Inglés de hacerlo en el 93. Si nos hubieran hecho caso, hoy el Corte Inglés online sería una fuerza a tener en cuenta. Desgraciadamente es la cuarta o quinta en España y a años luz de las pasarelas interesantes chinas y americanas. Es decir, perdieron la oportunidad. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy y por qué hoy es completamente distinto? Bueno, lo que es distinto es que hoy hay plataformas que te dan resuelto casi cualquier cosa. O sea, tú dices, oye, es que mi problema es que soy una pyme en Cádiz y realmente no sé cómo meterme en el mercado chino. Bueno, pues hay plataformas que están ya metidas en el mercado chino y que te ayudan a meterte en el mercado chino. Hay plataformas que están ya en Hispanoamérica y te pueden ayudar a meterte en Hispanoamérica. Antes era un problemón el hacer facturas, cuando tú tenías la capacidad de vender en 20 países y tenías que hacer 20 tipos de facturas diferentes, era un follón. Hoy en día eso ya es un problema que está resuelto por plataformas que se dedican a ello, que se llevan una comisión, pero que te resuelven toda la problemática de hacer facturas en cualquier parte del mundo. Bueno, pues ese tipo de plataformas es lo que permiten que hoy en día una pyme, con muy pocas ganas de hacer cosas nuevas, apoyándose en plataformas que ya existen, pueda trasladar su negocio a cualquier parte del mundo. Bien, luego aclaramos en las preguntas que me hagáis. Esto de los pagos ya os lo he explicado.
Y lo que encuentra tu cliente ideal es un poco la historia que os he contado del fabricante de pajareras, ¿no? Es básicamente pensar en quién es un cliente ideal y dónde está ese cliente ideal, porque muchas veces ese cliente ideal no es tan obvio y muchas veces está en un país que ni te imaginas. Es decir, que tienes que ser capaz de investigar dónde está tu cliente ideal, porque tu cliente ideal está dispuesto a pagar más y mejor y respeta lo que tú haces porque lo necesita. Y eso es algo que las empresas, sobre todo las pequeñas, no acaban de entender. Es decir, hoy en día no hay una razón por la que no puedas vender lo que haces en cualquier parte del mundo, en cualquier otra parte del mundo. Y luego también otra de las cosas que está empezando a pasar es que existe mano de obra viajera que desde cualquier parte del mundo te resuelve proyectos de cualquier tipo. Es decir, otra de las ventajas es que encuentras soporte donde lo necesites. Una recomendación, esto de la diversidad ayuda. Lo que os decía antes de la empresa de Cuenca. Si tú tienes una empresa en cualquier parte, por poner en Cádiz, que estamos en Cádiz, y todos los empleados son gaditanos, pues el tipo de diversidad que tenéis es relativamente pequeña, como mucho entre chicos y chicas, si sois mitad y mitad o unos cuantos. Pero realmente si empiezas a meter un alemán en la siguiente vez que necesitas un empleado, o empiezas a meter un chino, o empiezas a meter europeos, que son más fáciles por el tema de la legalidad de los papeleos, ¿no? La empresa cambia, porque empiezas a tener gente que tiene otros criterios. Y esos criterios varían mucho y hacen que la empresa diversificada tenga una visión diferente. Es decir, si tenéis que emplear gente nueva, hacerlo con gente nueva. Contratar gente que realmente os dé diversidad, que os dé contraste, que os permita pensar de una manera diferente. Porque ese es el mundo al que vamos. Es un mundo que cada vez es más distinto, que cada vez es más difícil y que cada vez hay que reaccionar más rápido. La pregunta es, ¿va a cambiar el mundo? Pues no solo no va a cambiar, sino que en los últimos 5 años hemos visto un montón de cosas. Bueno, pues en los próximos 5 años vais a ver 10 veces eso. Es decir, si en los últimos 5 años ya hemos tenido muchísima disrupción, los próximos 5 años van a ser absolutamente disruptivos. Y tenéis que estar preparados para ello desde cualquier entidad. Fijaros que antes hablábamos de la inteligencia artificial, pero hay que hablar de la nanotecnología, de la telemedicina, de la computación cuántica. Es decir, estamos en un mundo en el que, por ejemplo, ya empieza a haber productos basados en nanotecnología, todavía en estado de prueba, donde una camisa será como una segunda piel que te mantendrá fresco en verano y te dará calor en invierno. Y será todo hecho a través de nanotecnología. Es decir, si tú estás en el mundo textil, tienes que estar muy preparado a lo que se viene encima, que es una cantidad de nuevos productos en sustitución de telas tradicionales que no se han visto hasta ahora en ningún sitio. Es decir, va a cambiar de forma dramática. En la telemedicina está pasando ya lo mismo, utilizando nanotecnología, utilizando inteligencia artificial. Otra de las cosas que está pasando con la inteligencia artificial es que te acelera los procesos de tal forma que lo que antes, como os contaba al principio, lo que antes llevaba 6 meses el hacer un proyecto, hoy en día lo puedes hacer en 3, 4 o 5 días. Y eso lo que hace es que, lógicamente, cualquier desarrollo se hace mucho más rápido y funciona mucho mejor. ¿Va a cambiar el mundo? En estos momentos estamos hablando de una situación política completamente diferencial. No solo ya en España, no solo en Europa, en el mundo entero. Hay un cambio de poder entre lo que era la dependencia de Estados Unidos a lo que es cada vez más la dependencia de China, que va a cambiar muchas cosas.
pero van a cambiar muchas cosas también que tienen que ver con la esperanza de vida. O sea, ¿os imagináis cuando hoy en día ya se dice que la persona que va a vivir 150 años ha nacido ya? ¿Qué os parece un mundo en el que la esperanza de vida media va a ser de 120 años? ¿Cuándo se va a jubilar la gente? ¿Se va a jubilar la gente con 90 años? ¿Van a las mujeres ser capaces de tener niños hasta los 75 o los 80 años? ¿Cómo va a cambiar la seguridad social? ¿Cómo va a cambiar todo? O sea, tenemos que reinventarlo todo. Y hay mucha gente que pasa de ello y otros que están preocupados en reinventarlo. Así que tener los ojos abiertos y los oídos en escucha, porque van a pasar cosas muy, muy interesantes y no todas ellas van a ser positivas. Otra de las cosas que está empezando a pasar es lo de las finanzas distribuidas y todo lo que pasa, por ejemplo, con el cambio de que la gente, más que querer cosas, lo que quiere es disfrutarlas. Y eso hace que cambie mucho la economía. O sea, la gente ya está empezando a tener una visión completamente distinta de cualquier cosa física. Es decir, la gente no quiere comprarse un Maserati, pero a lo mejor sí quiere disfrutar del Maserati un fin de semana para salir con la novia. Entonces son modelos de negocio que cambian por completo. O sea, al final ya no es tan importante el que lo tengas, sino el que lo disfrutes. Y eso cambia mucho los conceptos de mercado, cambia mucho los conceptos de usuario y cambia mucho los conceptos que tengas que tener en cuanto a los productos y servicios en los que estás pensando. Bueno, es un poco lo que os decía, que la trayectoria es hacia el disfrute más que hacia la posesión. Otra cosa muy importante es que antes, cuando surgía un tema en Estados Unidos, los listos de España y de Europa decían, hombre, lo copio y lo traigo a Europa o lo traigo a España. Pero ese negocio se ha terminado porque que ahora lo que se inventa en Estados Unidos a las 3 semanas o como muy tarde a los 3 meses está en España, con lo cual ese negocio ha ido desapareciendo. O sea, hoy en día tienes que ser capaz de inventar algo, hacerlo rápido y ser tú el que vaya a Estados Unidos, no al revés. Las cosas han cambiado mucho desde que empezamos. ¿Cuál es el gran reto que tiene Europa? Pues Europa tiene un reto importantísimo que tiene que ver con que vivimos como no nos podemos imaginar durante mucho más tiempo, porque no tenemos el dinero necesario para financiarlo. Es decir, tenemos una vida que es mucho mejor que la americana, bastante mejor que la china, pero no nos la podemos permitir. Y alguien en algún momento nos dirá que deja de prestarnos el dinero. Así que tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer en ese momento, porque sucederá en algún momento. Es decir, lo que está claro es que no podemos seguir viviendo con las políticas sociales que tenemos en España, que son fenomenales, las europeas, porque eso es como si tú le dices a tu hijo que tienes un sueldo de 2.000 euros y le dices a tu hijo que se gaste 5.000 al mes. Y tú te estás endeudando todos los meses en 3.000 o 4.000 euros para que tu hijo viva por encima de tus posibilidades y de las suyas. Pues llegará un momento que no podrás hacerlo, porque el banco ya no te prestará, porque los usureros ya no te prestarán, etc. O sea, en España tenemos el gran backing de Europa, pero es que a Europa le pasa lo mismo. Fijaros ahora con el follón de 800.000 millones para defensa. Muy bien, fenomenal. ¿Quién los va a pagar? Ah, no hay ningún problema. Bueno, ya están diciendo, ¿y las políticas sociales? No van a sufrir. No, es que ¿hasta cuándo vas a poder imprimir dinero sin que alguien te diga, oye, ese dinero no vale nada? O sea, las cosas van a cambiar y mucho. Y el reto de Europa es importante. Ya hemos empezado antes a decir, el problema hoy en día es que China está empezando a coger un rol que tenía antes Estados Unidos, Rusia está en un entorno
muy curioso porque se está convirtiendo en un balance entre lo que es Europa y lo que es China y no sabe muy bien nadie qué es lo que va a pasar con eso, pero desde un punto de vista macroeconómico lo que está claro es que el dominio del dólar está sufriendo, cada vez más el yen tiene más peso y que los americanos han perdido una batalla que los chinos han sabido no plantearla como batalla, sino simplemente ellos han ido ocupando posiciones, cada vez tienen más poder y cada vez funcionan mejor. Las cadenas de suministro están cambiando, o sea, todo lo que venía de China ahora se está reorganizando con el tema de la llegada de Trump, quieren hacer cambios importantes en las cadenas de suministro. No sé lo que va a resultar. Está claro que el otro día veía un análisis de cómo hacer los iPhones en Estados Unidos y es imposible, o sea, no salen los números ni para atrás. Bueno, pues habrá cosas que se harán y cosas que no se harán, pero lo que está claro es que las cadenas de suministro van a sufrir alteraciones importantísimas en los próximos años. Bien, la situación normal hoy en día es que no hay situación normal. Es decir, te levantas un día y hay un apagón, te levantas un día y Rusia invade Ucrania, te levantas un día y los mercados se asustan y pierden un 20% de su valor. No hay un día normal. Entonces, las empresas tenemos que ser capaces de ser mucho más fáciles, o sea, mucho más amplias en la capacidad de reacción y tenemos que ser capaces de tomar decisiones muy rápidamente. Bien, así que esta es la presentación y ahora lo que quiero es que cada uno de vosotros por lo menos me tiene que hacer una pregunta y vamos a empezar por el primero que quiera. A ver, preguntas que os surjan sobre lo que hemos hablado. Pregunto, ¿Diana es un software? ¿Perdona? La Diana, la chica, la persona el software o el guía, sí, es inteligencia artificial, pero ¿es un software también o no? Vamos a ver, Diana es un agente trabajado por mí con ChatGPT al que le cuento todo lo que hago y que por lo tanto cada vez sabe más cosas sobre mí. Y por ejemplo, lo que me sirve es para que cuando voy a ver a un cliente en el coche, le digo, Diana, mírame la página web www.nombredelcliente.com. Cuéntame qué es lo que hace. Sí, igual. ¿Eh? Sí, con inteligencia artificial. Lo que pasa es que Siri es genérico y esto es específico. O sea, tú te lo haces para ti mismo. Y luego lo que haces es que tú eres capaz de dialogar y preguntarle cosas y te investiga lo que tú quieres, con lo cual ganas mucho tiempo. O sea, que cualquier persona que hable de usted sabe ¿Perdona? que si yo le pregunto por usted, me sale por todos los lados de inteligencia artificial. Claro, tú lo que haces es cuando empiezas a hablar, le das el nombre que quieres que tenga, aprende su nombre y cada vez te reconoce y dice, soy Diana y estoy a tu disposición, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Ha tenido usted que firmar protección de datos? Sí, no, pero tú puedes hacer lo mismo y llamarle Pepe o llamarle Alejandro. ¿Es nuestro asistente? No, pero estoy diciendo que cualquier persona no puede acceder a tus datos si No, No, con la aplicación de pago de ChatGPT lo puedes hacer. Es cuestión de dedicarle tiempo. ¿Más preguntas? Una preguntita. Sí. La evolución que ha tenido China en los mercados, depende del modelo de trabajo precisamente de China, de las condiciones de trabajo de los empleados, los trabajadores chinos, o simplemente es por copiar tecnología y mejorar esa tecnología. Es una gran pregunta que tiene muchas distintas respuestas. Mira, los chinos hay una cosa que llaman el 996. El 996 quiere decir que los chinos trabajan 9 horas, 6 días a la semana, de 9 a 9.
Eso quiere decir que tienen una ventaja sobre el resto del mundo, porque nadie trabaja 72 horas. Estamos aquí hablando de a ver si reducimos a 30 y no sé cuántas, y ellos están en 72 horas encantados de la vida. Luego tienes un problema de productividad basado en igualdad. Es decir, ellos de forma voluntaria trabajan, y digo voluntaria, porque si dices, es que en China resulta que el 90% de la población está en contra de su gobierno, pero es que el 87% de la población están encantados con su gobierno. Es decir, tenemos un problema en Europa, es un poco a lo que me refería antes, y es que hasta qué punto podemos seguir compitiendo con señores que trabajan de 9 a 9, 6 horas en semana, si nosotros nos vamos a 35 horas a la semana. Pues la respuesta, que me la diga quién. ¿De dónde sale la diferencia? O sea, nosotros vamos a ser más guapos, vamos a ganar más y vamos a poder mantenernos. Llegará un momento en que no podremos hacerlo. Seremos unos súbditos de los chinos que harán una revolución en Europa y se quedarán con Europa. O hará cualquier bestialidad, es que no lo sé. Pero desde luego lo que está claro es que no podemos seguir compitiendo con gente que además antes copiaba, pero ahora ya no copia, ahora inventa. Es decir, si veis, nosotros somos muy buenos, por ejemplo, en España, en construcción. Tenemos grandes constructoras a nivel mundial. Bueno, yo conozco el caso de una constructora muy conocida, no voy a decir el nombre por si el de eso, una de las 4 o 5 grandes constructoras españolas, que hace un joint venture con los chinos, porque los chinos querían aprender cómo hacían ellos los puentes que hacían, que los chinos eran incapaces de hacer. Ese joint venture duró 6 años. Y durante esos 6 años se forraron los españoles con la cantidad de proyectos que hicieron en China. A los 6 años dejaron de hacer proyectos. Porque los chinos habían aprendido, habían montado una empresa por su cuenta y lo hacían a la mitad de precio y mucho mejor. Y hoy en día, si ves las ciudades chinas, las 50 más grandes, que todas ellas son más grandes que Madrid, tienen una infraestructura tecnológica que ya quisiéramos nosotros. Es decir, empezaron copiando, pero ya no copia, ahora lideran. ¿Eso es mejor que vivir en España? No, se vive mucho mejor en España, pero eso es lo mismo que si tú me dices lo que te decía antes, oye, te estoy dando 5.000 euros todos los meses para que vivas como un chaval de 18 años haciendo lo que te da la gana. Pero si no eres rico, en algún momento te quedarás sin pasta y alguien no te prestará dinero para hacerlo. O sea, que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en un entorno que no es continuo, o sea, que no puede mantenerse. Hay que buscar ¿Perdona? la forma. ¿Eh? Hay que buscar la forma, por ejemplo, de mantenerse. ¿Perdona? Que hay que buscar la forma, pienso yo. Innovar algo para mantenerse igualmente de esa manera. Sí, pero es muy, puede haber la posibilidad. pero es muy difícil cuando has creado una generación de gente blanda. O sea, hay generaciones, además es muy históricamente está probado, ¿no? O sea, que hay generaciones muy combativas que han hecho grandes cosas para sus países y la siguiente es una generación flojita. Y esto nos ha pasado, o sea, nosotros necesitamos una generación fuerte, no sé si ahora los de la última es la Z, ¿no? A ver si los de la Z se posicionan y cambian el tema, pero de momento tú miras el ritmo de patentes que tiene China en los últimos años y ya compite con Estados Unidos, con cualquiera, tienen más patentes que nadie. Luego, innovación, tienen más que nosotros. Un espíritu de trabajo, tienen más que nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues oye, tenemos que ser, lo que tú dices, o muy imaginativos, o muy trabajadores, o muy listos. Es que... Son muy innovadores, algo que nadie puede reproducir, por ejemplo, que nos lleve a vivir la vida que estamos llevando hasta ahora. Estoy de acuerdo contigo y probablemente Europa tenga todavía una tecnología muy buena que podría tener ciertos ámbitos en los que pudieran liderar movimientos en todo el mundo. Pero el problema que tenemos es que somos muy lentos haciendo las cosas. El otro día venía el acuerdo con el Mercosur.
¿Sabes cuánto tiempo ha tardado Europa en conseguir el acuerdo con Mercosur? 20 años. O sea, ¿tú te crees que podemos estar con organizaciones europeas que tardan 20 años en resolver un acuerdo? Sí, me ha contestado la pregunta, porque yo he trabajado con una empresa que fue líder de máquinas de cortar silicio para las placas solares de Suiza la marca, la empresa. Y al principio pues le vendían las máquinas en China. Y iban los que montaban las máquinas iban a China a enseñarlos. ¿Y cómo ha podido ser, bueno, ya me lo ha respuesto usted ahora mismo, que ellos pudiesen coger ese mercado? Claro, con el trabajo, con la velocidad y con todo lo que usted me está claro, ¿verdad? Está claro. Por supuesto. Más preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. En mi sector yo tengo un hotel y un restaurante. ¿Tú tienes? Un hotel y un restaurante, sector servicio. Cuando usted empezó diciendo que no es rentable en el siglo XXI las empresas que 50%, ¿no? La restauración, si usted sabe, el 50%, un restaurante, el 50%, hacerlo muy bien es muy difícil. El hotel se supera con creces, lo que es la gestión hotelera, pero lo que es la gestión de restauración, para el siglo XXI, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, yo creo que es una... Sí, pero el cliente después se queja mucho, ¿eh? Porque yo escucho al cliente, yo trabajo muchísimo, como usted dice, porque los hoteles están muy... En las aplicaciones online y todo, yo trabajo mucho con Silicon Valley, todas mis apps con las que yo trabajo es totalmente en internet, vamos, y mi usuario viene online. Mira, pero la restauración yo veo, y sobre todo... Vamos a ver, hay una pregunta que tú haces que es muy difícil de contestar, pero que tiene contestaciones, digamos, en paralelo. O sea, por ejemplo, yo tengo una bodega de un amigo mío que el tío hace muy pocas botellas y las pocas botellas que hace pues las vende muy caras y entonces no tenía prácticamente mercado. Bueno, pues el tío poco a poco se ha ido haciendo con los grandes restaurantes en Alemania que solo le compran a él. El tío tiene un negociete que factura 2 milloncitos de euros al año y gana medio millón de euros. Y eso está en un entorno en el que todo el mundo decía, es imposible. No, es que es imposible ciertas cosas, pero siempre hay posibles cosas. Es decir, un hotel, el otro día veía los hoteles que se están creando ahora ecológicos. Pues hay gente que está dispuesta a pagar un dinero diferencial por un hotel ecológico y hay gente que no, pero te tienes que hacer un hueco diferente. Es como con los restaurantes, o sea, tú ves una línea de restaurantes, de 6 restaurantes, y tienes 5 o 6 más o menos bien, uno que es la repera y otro que está cerrando. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque es que la atención al cliente es distinta, porque el cocinero no es bueno, porque al final tienes que diferenciarte. Y en cuanto estés en entornos donde la diferenciación es más difícil, tienes que ser más imaginativo. Sí, pero que aunque tú te vayas muy bien un restaurante, no es el 50% de rentable. Imposible. Porque no es un Los números no salen, nada más con el coste del personal. No te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que eso es un negocio del siglo XX, no es un negocio del siglo XXI. 21 no. O sea, para que sea un negocio... Pero mira, es que con lo que ha dicho yo digo, es que el restaurante lo cierro, vamos. No, para el siglo XXI pero fíjate, pero no. déjame que te haga una disquisición. Déjame que te haga una disquisición. Tú imagínate que realmente lo que haces en tu restaurante eres, no sé, reconocido a nivel mundial por hacer los mejores callos del mundo. Y de repente lo que haces es una distribución de caños masivamente a una membresía por la que cobras 20 euros al mes a la gente que le gustan los callos en el mundo entero. Y a lo mejor lo que has creado es un negocio diferente, basado en tu conocimiento de algo. Eso es el siglo XXI. El siglo XX es seguir haciendo los callos en el restaurante. El siglo XXI es reinventarse. Es distinto. Más preguntas. Yo vengo del sector inmobiliario. ¿Sector? Inmobiliario. Inmobiliario. Una agencia inmobiliaria. Ya con eso lo digo todo. ¿Cómo nos reinventamos cuando dependemos del producto que hay en la calle, que además ahora está habiendo muy poco producto, no hay construcción en España ninguna, y el propietario piensa que él solo puede vender la casa porque realmente por poner un anuncio en internet, a ver tampoco producto,
pronto hay 50 personas que quieren ir a ver la casa, con la inteligencia artificial y cómo te reinventas en ese sentido, aparte de posicionarte, ponerte en las redes, estar todo el día intentando que la gente te conozca, aunque lleves 26 años y que confíe en ti. ¿Tú has oído hablar de una membresía? ¿Sabes lo que es una membresía? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Hay membresías, en algunas de ellas también de real estate, que lo que hacen es que te escriben un email diario a la gente que está interesada en productos inmobiliarios y les dan información sobre temas que les interesan a ellos. Lo tenemos. Y si consigues una membresía con un cierto número de seguidores, yo tengo una, por cierto, estáis invitados todos, es gratuita, rodolfocarpintier.com. Os registráis y os mando un correo electrónico todos los días, menos los domingos. Y ahí hablo de estas cosas de forma natural. En estos momentos 3.000 seguidores que me siguen a diario. Entonces, en el mundo inmobiliario empieza a haber ese mismo tipo para temas inmobiliarios. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lleva tiempo, o sea, no se crea de un día para otro. Pero si tú creas una membresía que interesa a la gente que está interesada en el mundo inmobiliario, les mandas un email diario, es muy probable que cuando quieran hacer un negocio inmobiliario te hablen contigo. Nosotros lo tenemos, el problema es que el cliente lo habla, llevamos como 2 meses con eso y no ha habido nadie que haya pinchado en el link para hacerse usuario de esos correos electrónicos que bueno, yo hablo con el cliente me dice no tiene gente inmobiliaria, entonces yo le mando un correo, no, de un WhatsApp porque nadie te habla por correo electrónico, diciéndole que bueno, que ya que no ha querido con mi servicio, le mando un link en el que le vamos a dar consejos para que pueda vender su casa. Pero nadie, o sea, desde el tiempo en el que llevamos, nadie ha pinchado ese link para que puedan mandársele. Es que eso es demasiado genérico y no funciona. Mira, yo tengo unos 28.000 seguidores en LinkedIn. Y mi idea fue pasar los 28.000 seguidores a una membresía personal de Rodolfo Carpintier. Llevo 2 años y 3.000. Es decir, he conseguido pasar. Otros han venido de cosas como esta, pero realmente que hayan pasado de los 28.000 a la membresía, en 2 años probablemente 1.800. Es decir, que es muy lento. Y yo llevo mucho tiempo en el sector, es decir, a mí el hacerme con un nombre en el sector me ha llevado muchos años. Yo llevo desde el 92 hablando de estos temas. Es decir, soy un innovador desde el 92. O sea, la gente hablaba de entornos digitales en los últimos 2 años, yo hablaba hace 20 años. Es decir, a pesar de ello, no es sencillo. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ser capaz de identificar quién es la persona, el tipo, la tipología de persona que realmente quieres en tu membresía. Tienes que saber dónde está, tienes que saber dirigirte, tienes que saber atesorarlo, tienes que escribirle diariamente. Es que es un trabajo. Y la gente no lo hace siempre. Y si lo haces, te funcionará, pero llevará tiempo. Claro, llevará mucho tiempo, por eso nosotros estamos probando con cosas nuevas. El problema es que nadie se adhiere a ese link para que los mensajes lleguen. Y la gente ya últimamente te bloquea del WhatsApp. Exactamente, o no te cogen el teléfono porque saben quién eres tú, no la que eres una pesada. Sí, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es hacerlo en el LinkedIn alemán y buscar alemanes que quieran comprar. O sea que al final el problema es que tienes... Está vendiendo una casa y es la casa de mi madre que lleva años que no se vende. Yo creo que es que no vais al mercado extranjero. Sí, me traéis siempre gente de aquí, Alemania, y no... Eso es cuestión de imaginarse cosas siempre. Mira, yo tuve una experiencia, no sé si alguno de vosotros habéis estado en Lanzarote. Sí. ¿Conocéis Costa Teguise? Bueno, Costa Teguise es un gran evento urbanístico que hizo Explosivo Río Tinto. Y Explosivo Río Tinto, estoy hablando de cuando yo era un chaval, o sea que estoy hablando de hace 50 años. Se había gastado un montón de dinero en hacer toda la infraestructura de 5.000 metros cuadrados que tenía, con calles, con agua, con luz, con todo. Es decir, que quedaban sin dinero.
Y de repente me contrataron y me dijeron, oye, Rodolfo, a ver qué se te ocurre. Tenemos aquí un montón de dinero metido en tierra, pero ya no tenemos pasta, no podemos construir nada. Habían construido un hotel, que es el único que todavía existe. ¿Y qué podemos hacer aquí? Bueno, pues me inventé un tema y es que creamos con el famoso magnate de Lanzarote un gran vídeo de la isla de Lanzarote, y me fui por toda Europa a visitar a las grandes inmobiliarias europeas y decirles que lo que tenían que hacer es una promoción inmobiliaria en Costa Teguise. Oye, me visité 50 y 10 compraron un terreno, hicieron una promoción y hoy Costa Teguise es un negocio que hay noruegos, suecos, daneses. ¿Y qué es lo que le eché? Imaginación. No había dinero ya para hacer grandes cosas. Llevaban gastados más de 5.000 millones de pesetas de aquel entonces en la infraestructura. ¿Qué podíamos hacer? Pues gente que explotara la infraestructura. O sea, lo que tienes que pensar siempre no es en lo que haces, sino en lo que realmente quiere el mercado o tu cliente que hagas, que suele ser diferente. Más preguntas. La mentalidad Sí. que tenemos los españoles, europeos, en relación a otros países como Estados Unidos, China y demás, es una mentalidad muy obtusa. Nosotros tenemos una mentalidad de las cosas pequeñitas, poco a poco, vamos a ver cómo sale. Si luego los proyectos en Estados Unidos, los proyectos en el resto del mundo, en China, que van a lo grande, es decir, que son proyectos con una mente muchísimo más abierta hacia eso. De la mentalidad ahora, y sobre todo tal, la mentalidad que tiene, una mentalidad muy ¿cómo diré yo? Muy de ciudad únicamente, de aquí, no de salir de aquí. Yo no estoy de acuerdo en eso, yo no creo que sea la mentalidad, Yo creo que es el sistema de España, los costes que tenemos tan grandes, nos hace a que no podamos nosotros avanzar, prosperar y hacer proyectos, porque yo por idea tengo lo más grande del mundo. Pero después te pones a hacer unos números y unos proyectos y tú dices que... Y en Estados Unidos y en China es que el coste no tiene nada que ver. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la educación. O sea, tú cuando a un niño de 2 años le dices que puede ser presidente de los Estados Unidos y con 7 o 8 años se lo cree, pues es capaz de comerse el mundo. Cuando tú le dices a los niños con 8 años que lo que tiene que ser es abogado y a ser posible sacar una oposición para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues como comprenderás tiene una mente más limitada. Así de sencillo. Eso hay que cambiarlo, pero no se cambia en una generación. Desgraciadamente tenemos que vivir con lo que hay. O sea, en estos momentos es muy difícil hablar de grandes proyectos en Europa. Ahora con los 800.000 millones que van a poner encima de la mesa, algo tendrán que hacer. Pues bueno, en el sector de defensa va a haber un montón de empresas que ganen un montón de dinero, pero por una circunstancia que yo creo que no va a ser planteable durante mucho tiempo. O sea, esos 800.000 millones, ¿quién narices los va a pagar? Lo vamos a pagar entre todos, pero es que no tenemos dinero para eso. Tenemos que hacer las políticas sociales que permiten que vivamos tan bien. Hay que seguir pagándolas. O sea, llegará un momento que una de las dos cosas, o las dos, se terminen, porque no podremos pagarlas. Más preguntas. Hay algunos sin hacer preguntas todavía. No quiero señalar a nadie, pero más preguntas. ¿Qué me puede decir usted sobre la inteligencia general, artificial general? La inteligencia artificial general. Esa es la que nos va a dar el susto, ¿no? Pues mira, yo estoy utilizando la inteligencia artificial que existe con mucha profundidad. Trabajo con ChatGPT, con Grok, con DeepSeek, con Perplexity, o sea, las uso con la de Microsoft, y lo que hago es que las comparo y van yendo a distintos ritmos. Yo creo que vamos a tener verdaderos movimientos todavía el año que viene ya de inteligencia generativa general, donde realmente no te des cuenta en la conversación que Diana es una máquina, sino que creas que estás hablando con una Diana de verdad e intentes invitarla a salir. O sea, yo creo que estamos avanzando mucho.
¿Es bueno o malo? Yo creo que es inevitable. Y las cosas que son inevitables hay que saber aceptarlas. Es decir, la gente siempre dice, no, es que lo tenemos que frenar. No funciona así. Mira la historia. La gente que tenía los coches de caballos decía que esto de los coches era una bestialidad, que era imposible. E intentaron frenarlo. Con el ferrocarril pasó lo mismo. Al final no puedes. O sea que yo creo que en un año la tienes aquí. Año y medio con mucho. ¿De cuál de ellos? Pues no estoy seguro. No estoy seguro porque están yendo muy rápido todos. A mí me está sorprendiendo Grok, que es la de X. Me está sorprendiendo mucho los pasos que ha dado en tan poco tiempo. La de Google, que dice que está disponible nada más que en Estados Unidos. ¿Perdón? La guía de Google dice que está disponible nada más que en Estados Unidos, que todavía no ha llegado a Europa. Ha sacado una inteligencia artificial ahora, Google, que de momento únicamente estaba disponible. Sí, la de Gemini, pero adaptada a la de Estados Unidos. Sí. Yo la he podido utilizar con una dirección y todavía está muy incipiente. Pero tiene cosas muy interesantes. Pero bueno, yo creo que todavía es una prueba. Sí. Yo creo que se han adelantado que lo han lanzado antes de tiempo, porque saben que está a punto de lanzarse una nueva versión de ChatGPT que va a estar ya bastante más avanzada que Gemini y quieren desestabilizar el mercado. O sea, Google no puede perder liderazgo ahí y lo está perdiendo. Entonces yo creo que eso es un globo sonda. Yo lo que he visto me parece muy bueno, pero no creo que sea lo que quiere sacar Google a nivel final. Gemini también es una de las que utilizo, pero la utilizo menos porque el interfaz es menos amigable. Sí, pero ahí también habría que tener en cuenta las leyes europeas y las leyes estadounidenses, ¿no? O sea, que exactamente igual no va a ser por cuestiones ilegales. Eso está claro. Más preguntas. ¿Cómo adaptamos la inteligencia artificial al sector inmobiliario aparte de para hacer un anuncio que quede más bonito cuando no tienen un día de inspiración? Se me ocurren muchas cosas. La primera es hacerle un experto en idealista. ¿Perdón? La primera es hacerle un experto en idealista. Que se lea todos los días idealista y te dé todo tipo de parámetros de los que tiene idealista y te los explique, de tal forma que seas el agente inmobiliario más informado de la ciudad. Esa es una forma, pero se me ocurren más, ¿eh? O sea, tienes que ver cuáles son los pisos que más se están vendiendo, qué es lo que los estudios que hace Idealista. O sea, digo Idealista y la competencia Idealista, pero Idealista porque es el número 1, pero luego hay otros 3 portales que también es bueno hacerlo. Entonces, si tienes una inteligencia artificial que es experta en portales inmobiliarios, eso te ayudará mucho. Cuando tengas una conversación con alguien, te has preparado antes un conocimiento inmobiliario que no tiene nadie. Lo que yo te decía, cuando ves a un cliente y 10 minutos antes te ha explicado todo lo que hace el cliente y lo que hace el sector y dónde está el cliente en el sector. Pues eso lo puedes hacer en el mundo inmobiliario igual, basado en los portales inmobiliarios que hay online. Más preguntas. Rodolfo, dos cuestiones. Una, lo primero que me ha llamado la atención es tu edad, hablando de IA. La gente está utilizándola tanto a nivel laboral como a nivel personal. Es verdad que a nivel personal pues, me pide una receta o incluso tengo amigos que lo están utilizando como de psicólogo, lo cual me parece muy peligroso, ¿no? Pero a nivel laboral me encuentro con personas muchísimo más jóvenes que tú que me dicen, yo ya para lo que me queda en el convento, ponerme ahora a darle vueltas a esto, a cómo me puede ayudar y tal, yo cojo la hoja de cálculo, cojo el Excel, cojo tal, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta era ¿qué te motiva a ti, ¿no? con tus años a estar en la última? Vamos a ver, yo creo que mueres el día que pierdes la curiosidad. Y yo estoy aquí con 81 años que voy a cumplir en diciembre, divertidísimo, porque tengo curiosidad en todo. Yo leo 50, 60 libros al año sobre temas de tecnología, sobre temas de inteligencia artificial, y me divierto como un enano.
Y mi mujer, cada vez que pago un curso de algo, me dice, ¿pero tú qué coño vas a aprender con 80 euros? Y yo digo, pues aprender. No se lo imagina. No tiene nada que ver. Y la segunda cuestión es, a nivel de contratación nos estamos dando cuenta, los empresarios lo hablamos y todos tenemos, yo creo que todos podemos decir que cada vez cuesta más encontrar a gente, sobre todo cuanto más manual, digamos, sea más el trabajo, ¿no? Un conductor de camión, o un mecánico, o un carretillero, o un albañil, un fontanero, etcétera. Todos queremos tener libertad horaria, todos queremos trabajar, todos queremos disfrutar. Tú lo has dicho muy bien, yo no quiero ir al coche, lo que quiero es disfrutarlo. ¿Cómo crees tú que a nivel de mercado laboral va a incidir esta inteligencia artificial que nos va a facilitar más las cosas, que nos va a hacer que necesitemos menos esfuerzo, que sean más fáciles las cosas? ¿Crees que algún día encontraremos el problema realmente que o fabricamos un carpintero, o fabricamos un conductor, o fabricamos un robot que se monte en una carretilla o no otra persona? Bueno, yo creo que está empezando a pasar, pero a mí eso yo lo he vivido en Alemania. Uno de los idiomas que hablo, yo he estudiado filología alemana, he vivido en Alemania un tiempo. Yo viví la inmigración española en Alemania. O sea, en la época mía en Alemania había 300.000 españoles hacinados de 7 en 7, como hoy en día están aquí los marroquíes. Y esa era gente con hambre, con ganas de hacer cosas, y de los que volvían luego a su pueblo y se montaban una casita o montaban un negocio, etc. Eso está pasando hoy con los hispanoamericanos o con los rumanos. O sea, son gente que viene con ganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando tienes gente que tiene más ganas que la que tienes tú en el país, se van haciendo con los puestos. Al final, ¿qué es lo que tienes en un país europeo? Pues tienes la protección social que permite que la gente que no quiere trabajar viva o malviva, pero sin trabajar. Y mientras eso sea posible, pues habrá los dos mundos. El mundo de la gente que realmente no quiere trabajar y malvive de subsidios, y los que llegan aquí y empiezan a montarse el de eso, y a los 3 años la constructora en la que han empezado a trabajar de eso es suya, o ha montado una en paralelo y la tiene. Es decir, es la ambición. La gente que ha perdido la ambición, es difícil hacer nada con ellos. Cuando tú a alguien en tu familia o en tus amigos ves que no tiene ilusión, eso que decías tú, con 60 años que te dicen, no, si yo ya no quiero aprender nada. Yo cuando mis amigos cumplían 60 años, ahora ya cada vez son menos, les escribía un email diciendo, ¿qué vas a hacer con los próximos 20 años más divertidos de tu vida? Y la gente decía, ¿cómo 20 años más divertidos? Claro, o sea, has dejado de tener la presión de los hijos porque ya han salido de casa. Tienes, a Dios gracias, una familia buena. ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar al golf todo el día? Oye, a mí me encanta el golf. Intento jugar 2 veces en semana. Nunca he podido jugar más de una, porque no me da el tiempo. Es decir, tiene que ser algo que te llame la atención. Cuando dejas de tener curiosidad, cuando dejas de tener ilusión, te mueres. Así de sencillo. Tengas la edad que tengas. Porque luego hay gente medio muerta con 25 años. Que es otra historia. Más preguntas. ¿Tenéis todavía? Uy, tenéis todavía 1 hora. Más preguntas. Aprovechar. Yo no, solamente quería decirle la respuesta. Usted dice, bueno, tú siempre puedo decir, que no encuentras a personas, pues él ha venido, él lleva 30 años trabajando en Suiza, ha venido aquí, y es como un analfabeto, porque como le tiene que tampoco eso no es lo que más... Espera, déjame hacer, por favor. Sí. Como le tiene que venir aquí a que le pongan todo lo que los diplomas, los certificados han hecho en español, en castellano, la gente no entiende eso. Y a nivel de los programas, las programaciones que ha hecho él allí y todo, y tiene pensamiento como él, y yo digo, jolines, ¿has venido aquí para qué? Porque ahora va a ponerse a limpiar, o sea, que es lo único que encontrar, no encontrará con todo lo que tiene él. Y yo digo, ¿qué es lo que le afectará a él la inteligencia artificial cuando con un certificado o una innovación
con ese certificado, digan que aunque cojas un abogado o que te lo traduzca, lo que sea, no entienden... La conclusión es que un inútil es un inútil con inteligencia artificial. ¿No? Que un inútil es un inútil con inteligencia artificial. Está clarísimo. La inteligencia artificial es para la gente inteligente que sea más rápida en lo que hace. Sí, claro, pero quiere, pero no le dejan, es lo que yo le digo. Yo también le podría decir al señor que hoy en día no está muy bien mirado lo que cobra un trabajador. Imagínese que uno vive en Cádiz y tiene que ir a Chiclana todos los días a trabajar por un sueldo de 1.200 euros, que es lo que se suele pagar, porque el resto se lo lleva a la ciudad. ¿Cómo va a vivir una persona de 3 cabezas? Por ejemplo, el marido va a trabajar y nunca no puede porque tiene 2 niños pequeños. Pero el sistema está mal, por eso el sistema, pero la culpa no lo tiene el empresario, el sistema. Por supuesto que no. Pero el problema es que cuando la gente no tiene ambición, no se la puedes inyectar. O tiene ambición o no la tiene. O sea, y si la gente está satisfecha con malvivir, pues no puedes cambiarlo. No, eso es muy malo, claro. Es muy malo. O sea, hoy hemos pasado ya el problema de lo que es gracias a Europa, tenemos un nivel de garantías sociales, etcétera, que no tienen los americanos, por cierto, o sea que en eso estamos mucho mejor. Pero tenemos el inconveniente de que lo estamos financiando con deuda. Y llegará un momento que se nos terminará la capacidad de endeudarnos, simplemente así. O sea, necesitamos tener innovación, necesitamos tener gente con ambición y necesitamos lo que tú decías, tener proyectos grandes que se puedan financiar en Europa. Y eso es muy difícil de momento. Está empezando a cambiar, porque ahora, por ejemplo, en el mercado de la defensa, debido a esos 800.000 millones, van a aparecer un montón de proyectos, algunos de ellos faraónicos que no sirven para nada, pero mucha gente va a ganar dinero. Y está pasando también en el mundo de la computación cuántica, que Europa tiene algo que contar y quiere no perder ese liderazgo que tiene, y yo creo que ahí también se va a invertir dinero, pero yo creo que el de la inteligencia artificial lo hemos perdido, y luego el de la nanotecnología, estamos ahí, estamos entre los grandes. Europa tiene que reaccionar, y yo, que soy optimista, espero que reaccione. Más preguntas. ¿Alguna pregunta concreta de vuestra propia empresa o de vuestro entorno que se os ocurra sobre esto que os he contado? Le voy a hacer una pregunta. Yo vengo de una empresa del sector naval, ¿vale? Entonces, temas de tecnología y demás, yo no puedo vender fuera, porque lo que hago son elementos de barco que se hacen aquí en Cádiz, o plataformas petrolíferas, plataformas eólicas. Entonces, pero yo no voy a eso, voy cómo puede mejorar la inteligencia artificial en mi empresa, digamos, mejorando la productividad de mis empleados, tanto de taller como de... ¿Qué es lo que hacéis en el mundo ese? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Ingeniería? Sí, yo soy ingeniero naval, pero la empresa se dedica al sector naval, es decir, que trabaja en Navantia, trabaja en Dragado, trabaja... Pero puedes también trabajar fuera de España. Ese mismo producto lo puede vender todo el extranjero, a Dubái, a ahora mismo no hay gente ni aquí, ni para aquí, desde fuera. Ese es otro problema. ¿Cuántos años lleváis? La empresa 55 años. ¿Y tenéis una forma de analizar toda la experiencia y ponerla en inteligencia artificial? Es decir, ¿podíais conseguir el decir, oye, voy a crear un ingeniero especializado en soldadura, con todo el conocimiento que yo tengo de la soldadura, de 55 años? Y entonces tienes un producto para vender que no tiene nada que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con el talento. Es decir, imagínate que en el mundo hay 1.000, habrá 10.000, que haya 1.000 expertos en eso, y que les digas que tienes una plataforma en la que en el móvil pueden consultar absolutamente cualquier cosa que les pueda pasar con una soldadura, y que seguro que está ahí. Y que eso te cuesta 20 euros al mes. Y resulta que tienes ahí
la capacidad de tener 1000 personas pagándote, que no es nada, 20.000. Esa gente, cada vez que haga algo, se acordará de ti y te contratará a ti. Es decir, eso es parte de algo que puedes crear una membresía alrededor. El conocimiento que tienes, o sea, la gente no valora lo que ya sabe. A mí me pasa mucho con los idiomas. O sea, yo hablo 5 idiomas y me parece normal. Y a la gente no le parece normal. A mí me parece muy normal porque llevo toda la vida haciéndolo. Entonces, no le presto atención. Os pasa mucho a los ingenieros. O sea, hay ingenieros que tienen empresas, que tienen un conocimiento que es la leche, y no son incapaces de decir, oye, esto vale oro. Y lo que tienes que hacer es utilizar la inteligencia artificial para convertir ese oro en algo que puedes vender. Pero aparte de eso, yo me refería a quién acudo para que me diga, tienes que utilizar la inteligencia artificial para decir, por ejemplo, una simple hoja de Excel. Nosotros trabajamos mucho con Excel, hojas de cálculo. Entonces, yo particularmente me estoy metiendo, o sea, GPT con Excel, que está adaptado, tal y cual, pero claro, me falta chicha, me falta alguien que me diga, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no crear una app que para los empleados, para que te pongan las horas, en fin, que lo hacemos a mano? Eso hay gente... muchas aplicaciones de eso hay mucha gente especializada en eso. Muchos de ellos son vendehumos, o sea, hay que tener cuidado, sí, hay gente que sepa lo que dice, pero hay gente buena que te puede hacer eso. Pero yo te digo que es mucho más importante el que lo hagas tú, porque en el fondo llega un momento en que algo te hace clic en el cerebro y eres una persona diferente. Y eso un consultor no te lo va a dar. El consultor, tú le dices, oye, yo lo que quiero es sustituir el Excel por un sistema de inteligencia artificial que me haga lo mismo que me hace Excel, pero mucho más rápido. Y eso te lo hace. Y te va a cobrar 10.000 euros, 20.000 o lo que pactéis, ¿de acuerdo? Pero eso no cambia nada más que mejora tus herramientas. Lo que yo hablo es de cambiar la forma de hacer las cosas. Es decir, de utilizar la base de lo que tú tienes, que es conocimiento de 55 años, en cómo hacer negocios nuevos alrededor de eso que tengan márgenes del 70 o el 80%, que es distinto. O sea, lo primero es muy sencillo, es hacer una de esos de 5 o 6 empresas, ver con los clientes que ha tenido cuáles son las que realmente han funcionado bien y darles un trabajo concreto, es decir, oye, sustitúyeme la hoja de cálculo por algo que se pueda hacer por inteligencia artificial hablada, donde yo pueda decirle lo que quiero y me lo dé. Y que te digan, oye, esto vale tanto, son tantas horas y te va a costar tanto. Y eso te lo hacen. Entonces coges de la que más te fíes de las 4 o 5. Y que todo eso me va a dar tiempo para pensar en lo primero que te he dicho. Claro. Pues si no, no tengo tiempo. Y luego la otra cosa que hace muy bien la inteligencia artificial es revisar procesos. O sea, si tú tienes procesos más o menos complejos de cómo ir a una plataforma petrolífera, cómo hacer todos los movimientos de tus ingenieros, etcétera, le dices a la inteligencia artificial que te lo revise, que te dé soluciones que parezcan mejores. También te mejora procesos. Es fantástica para licitaciones, por ejemplo, es brutal. Claro. Te resumen una licitación en un minuto. Pues eso es para lo que es muy interesante. Y ya te digo que el que tú te involucres marque la diferencia. Es mucho más importante eso que el que lo subcontrates. Subcontrata cuando es una cosa concreta que ya sabes que quieres. O sea, si lo que quieres es sustituir la hoja de cálculo por algo más rápido, más fiable y más manejable y hablarlo por voz, bueno, pues eso se lo encargas a alguien que te diga que vale tanto y te lo haga. Más preguntas. Tú no has preguntado nada. No he preguntado nada, pero también la línea de yo no sé si lleva usted razón o no, si lo lleva, yo le bendiga, porque yo los márgenes que usted maneja me parece a mí que van a estar complicados, pero en cualquier de los casos me parece muy bien que lleguemos a esos márgenes, cosa que sinceramente yo creo que dudo. No obstante, yo lo que sí veo que una de las expectativas que yo tenía es que en qué me puede ayudar o qué nos puede ayudar la inteligencia artificial a nuestro trabajo diario sin pensar en que yo no tengo más clientes.
Yo lo que quiero es hacer las cosas mejor y hacer más mal. Pero no, tampoco, yo no tengo ningún interés en salir fuera. No tengo ningún interés en salir fuera fundamentalmente porque yo creo por lo que todo el mundo dice también aquí, ¿no? Porque la gente de aquí, por más que queramos, si estamos, no tiene mentalidad de salir fuera. Entonces, como usted ya ha dicho antes, lo que hay que hacer con la gente que se tiene y no con la gente que quiere tener. Entonces, en el entorno donde estoy, con el tipo de empresa que somos y el cliente potencial que solemos tener, lo que venimos haciendo, ¿cómo lo puede transformar a ellos? Es lo que me gustaría saber. Estoy hablando un poco del desconocimiento, ¿sabes? Que cualquier experiencia donde yo en este momento nada más que encuentro un Google mejorado, ¿de qué forma o en qué cree usted que nos puede ayudar en el día a día una IA? Bueno, yo creo que en cada sector es diferente y que la fórmula es lo que le decía antes a él, usarla. O sea, la forma en la que realmente se descubre qué es lo que te va a ayudar es utilizándola. Dicen que hay una IA que es de pago y otra que es la que tenemos totalmente gratuita. ¿Usted cuál recomienda? ¿Seguir con la...? Que la de pago son 20 euros al mes. ¿Y usted la recomienda? Y por lo que da de más, merece la pena. ¿Cuál es el diferencial entre la que te paga y la que no paga? Pues mira, yo creo que ahora la que está yendo muy bien es la de X, Grok, y la Grok es la que está dentro de X. No, es equivalente, pero avanza más que ChatGPT en ciertas cosas. O sea, ChatGPT es mejor genéricamente, pero Grok específicamente es mucho mejor. O sea, por ejemplo, si lo que quieres es analizar balances, Grok lo hace bastante mejor. Que lleva mejor el tema de... Eso depende mucho. Y ahí te forma, eso te iba a preguntar yo, porque yo me quisiera formar, porque a mí me gusta que me forme, no, porque yo puedo bichear y sentarme, pero ¿qué curso hay que diga, merece la pena, que sales ahí con conocimiento y para usar bien las herramientas? Ahora sería incapaz de decirte cuál, porque hay, por lo menos que yo sepa, 50. Si es que hay un montón, por eso, y a mí no me convence. Yo creo que lo que haría es, como hay varios que son gratuitos, yo haría 3 o 4 gratuitos, y cuando hagas los 3 o 4 gratuitos que no te han costado nada, sabes lo suficiente para el siguiente de pago decir, este es el que me suena mejor. ¿Dónde están esos cursos gratuitos? En internet, busca en Google o busca en el propio ChatGPT. Recomiéndame cursos gratuitos de inteligencia artificial por internet. Y ChatGPT te hace un listado de ellos. O se lo preguntas a Grok y lo mismo. Es que de todas formas, partiendo de la base de que si la IA nos pudiera solucionar la vida. Y yo trabajo en el sector del deporte, pero bueno, yo soy programador también. Y le digo una cosa, el tema de la IA partimos de la base de que lo primero que tendríamos que hacer antes de empezar a trabajar con IA es aprender a preguntarle, a hacer los propios, a preguntarle cómo tenemos que preguntar. Porque la IA nos da muchas falsedades. En programación, por lo menos, que es donde yo lo utilizo, muchos de los procesos que te da de programación son erróneos, tienen muchísimas fallas. Y si tú no sabes de qué va el tema, pues eso no funciona ni para atrás. Es más, tú le rectificas y dices, mira, esto falla aquí, esto tiene este problema, esto tendría que ser así, y lo que te contesta es, sí, tienes razón, prueba este otro proceso. Y así continuamente hasta 50.000 procesos que realmente no funcionan como no sepas de qué va el tema. Entonces, de la base entiendo que para poder trabajar con una IA en condiciones, o sea, para trabajar eso, lo primero y básico es aprender a preguntar, a crear los prompts y cómo tenemos que crearlos. Porque si no sí, lo que pasa es que, vamos a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la IA especializada para, por ejemplo, el tema de programación, donde estoy de acuerdo contigo, y yo creo que para el genérico, el que realmente no sabe muy bien para qué lo va a usar, lo mejor, mira, yo hago una asesoría empresarial en la que cobro 3.000 euros y la hago una mañana. Es básicamente una mañana en la que estoy con el propietario de la empresa o el CEO de la empresa y analizo lo que hace la empresa, etc. Y una cosa que les digo
les recomiendo, digo, mira, tú tienes en el primer nivel 10 personas, págales a los 10 la versión de pago de ChatGPT, 20 euros, te gastas 200 euros al mes y que jueguen con ella. Digo, bueno, pero que hagan cosas para la empresa. Digo, no, que hagan lo que les dé la gana, que la utilicen para charlar con sus hijos, para planificar el colegio de los niños o cuando juegan al hockey, lo que quieran, porque lo que hay que hacer es hacer que se les quite el miedo y tengan imaginación. Y lo que tienes que hacer es que esos 20, o sea, 10 que tienes, una vez al mes, expliquen lo que han hecho con la inteligencia artificial a los demás. Y eso cambia la empresa radicalmente. La empresa empieza a ver cosas que la gente utiliza, por eso, para llevar a los niños. Tengo un problema con los niños que tienen cada semana tienen 3 asistencias, a hockey, a judo y a no sé qué, y tengo que planificarlo, y mi mujer y yo nos tenemos que turnar. Bueno, que te lo haga ChatGPT. Entonces empiezas a hacer eso y se te ocurren cada vez más usos. Y entonces eso redunda en beneficio de la empresa, porque la empresa empieza a darse cuenta de lo que puede hacer con la inteligencia artificial. Sí. Sí, a tema sobre todo organizativo y temas de procesos más o menos complejos. Pero para programación estoy de acuerdo contigo. Para programación, mira, yo ahora estoy tratando desde que lo has dicho, estoy tratando de acordarme, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. La he comprado hace poco, la estoy usando. Una que promete que te hace una página web, tú le dices lo que quieres y te hace la página web. Bueno, pues la he probado y no hay forma me pierde un montón de enlaces y no consigo, le digo, me dice que es lo que tú dices. Me dice, sí, tienes razón y tal, voy a hacerlo otra vez. Y otra vez me pone unos enlaces y pierde otros. Y como no yo no soy programador, o sea, yo me enseña el código, pero yo no sé dónde narices está la pérdida del link. Claro, que además los códigos necesitan de unas herramientas externas que claro, tienen que estar instaladas previamente, porque si no, no funcionaría. Claro. Y él te da el código, sí, pero si no tienes esas herramientas instaladas en tu equipo, ese código no funciona. No funciona, claro. Entonces, la última hora es lo mismo. O sea que en ese campo, por lo menos, se pierde mucho. Pero hay cosas muy divertidas, porque cada vez que... mira, hay una página web americana que debe tener 10.000 aplicaciones de IA por sectores. O sea, que puedes coger sector de la construcción y te saca 200 aplicaciones para el sector de la construcción de inteligencia artificial, para cualquier sector. Transporte, un montón. Entonces, lo que hacen es que desde ahí puedes seguir, desde un punto de vista completamente descentralizado, dónde se están haciendo innovación en inteligencia artificial, en qué sectores y con qué penetración. Y la mayoría de ellas son gratis o de pago baratito. ¿Qué página web? No me acuerdo cómo se llama, pero os la paso luego si queréis. Tengo ahí el correo. Me pasáis a mi correo, sobre todo si estáis dados de alta en rodolfocarpentier.com, os contesto inmediatamente, porque tenéis prioridad los que me seguís. Bueno, Pedro, ¿qué te ha leído todo? Bien, bien. Que tenía una cita médica y no podía cambiar. Bueno, pues ya, como ha venido menos gente de lo que esperábamos, yo creo que ya están exhaustos, no saben qué preguntarme más. Así que o les provocas tú o vamos a tener que terminarlo antes de tiempo. ¿Qué herramienta habéis visto? Que habéis estado viendo alguna específica, ChatGPT? No, hemos estado viendo conceptos y hemos estado contestando a las preguntas concretas que tenía cada uno de ellos. Lo que habría que hacer ahora es ver si hay alguna más, porque si no ya hemos hecho todo. También los cartuchos. Bueno, pues no sé si alguien más quiere intervenir o tiene alguna pregunta. Vosotros no habéis preguntado nada. Preguntar algo. ¿En qué trabajáis? En el sector inmobiliario también. ¿Inmobiliario? Cuando ella ha hecho la gestionada. O sea que ella os ha servido de guía. De guía, ¿no?
Pues bien, pues eso les he contestado un poco cómo utilizar la inteligencia artificial en el entorno inmobiliario. ¿Ha hablado de privacidad? ¿Perdona? ¿Privacidad? No, bueno, a mí esas cosas me aburren. Bueno, pero también hay que tener algo de... Sí, pero me aburren. Yo sé que como hay muchos expertos en eso, ya no me meto con eso. Yo pregunté sobre eso de protección de privacidad y de datos, pero... Protección de datos. Sí, yo lo Sí, no, pero fíjate, como eso es imprescindible, lo que tengo es alguien subcontratado para hacerlo. O sea, que lo que no me divierte es lo que te decía antes. Dice, ¿por qué sigues aprendiendo cosas? Porque me divierten. O sea, las que no me divierten, pues las subcontrato. O sea, yo sé que es muy necesario, pero tengo una empresa a la que pago anualmente para que me haga toda la parte de todo lo que es protección de datos. Yo me refiero también más al límite, dónde está la privacidad de las personas y la tecnología, donde se cruzan, porque creo que se refiere a eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué dice de las caras, eso que te imita, Claro. Pero aquí no sea, pero yo creo que esto es más empresarial, no vas ahí, no sé. Bueno, hay muchos datos que, aunque sean públicos, no quiere decir que los pueda utilizar. Eso es... A mí, por ejemplo, una vez me pusieron mi DNI porque estaba llegando una carta certificada, me puso mi DNI, yo lo denuncié porque no puede ser que alguien escuche y se meta dentro de internet, ponga tu nombre y sepa tu DNI, dónde vive y todo, y yo, ¿por qué? Tengo que denunciar porque no era normal. Pero quiero decir, que eso de protección de datos es muy entrecomillado, porque los autónomos tienen que tener en la página web escrito nombre, apellidos, DNI y dónde vive. O sea que... No sé, lo que fue eso, entiendo, que yo estuve denunciando y todo. De todas maneras, fijaros en una cosa. El otro día en Estados Unidos ha habido un consejo de administración que ha firmado una transferencia de 20 millones de dólares creyendo que era el consejo de administración, y la absoluta totalidad del consejo eran réplicas digitales con la voz de la persona, y el director financiero ha creído que estaba tratando con su consejo de administración y ha dado la transferencia de 20 millones de dólares. O sea, cuando ya se puede hacer ese tipo de sustitución, es una historia completamente distinta. Me ha pasado con una página que estaba yo comprando productos, compré 90 euros de producto y la página era auténtica por su código, por su todo. Y era mentira. Y yo he tenido que denunciar, al final de comprar el dinero, pero he tenido que denunciar y hacer un montón de cosas. Ya, pero que eso es un poco, vamos a ver, eso es un poco como en el mundo físico. Sí. O sea, tú puedes en el mundo físico tener lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa es que eso se encarga pues la policía o se encarga un detective privado. A mí esas cosas no me divierten y por lo tanto no es algo de lo que yo hablo. O sea, cuando yo hablo de los negocios desde el punto de vista de cómo son y de cómo hay que funcionar. En la parte de lo que es legal y la parte que es ético, etcétera, dejo a otros hablar de eso, porque hay gente mucho mejor que yo hablando de ética en los negocios porque vienen de ese mundo, o alguien que habla de seguridad informática. Mira, yo tengo una razón por la cual encima estoy mucho más distanciado de lo que es toda la ciberseguridad, y es que cuando monté DAD, uno de mis principales inversores era el que había montado Panda, y me dijo que entraba con la condición de que no nos dedicáramos nunca a temas de ciberseguridad. Entonces yo he estado perdido de la ciberseguridad durante 15 años, pero ahora no me voy a meter en una cosa que he estado 15 años que no he prestado atención, ¿entiendes? Presto atención a cosas en las que estoy, o sea, soy de lo mejor que hay en ciertas cosas, pero en otras cosas prefiero ni meterme, porque hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Bueno, ¿ya has dado alguna recomendación? ¿Te has preguntado algo de un negocio
Bueno, sí, varios han hecho preguntas concretas y se las he contestado a todos. No, me refiero de un emprendedor que quiera emprender algo. No eran emprendedores, eran ya empresarios con sus empresas. No ha habido ningún emprendedor que me dijera... Bueno, ¿y nos recomienda algo para emprender nosotros? ¿Alguna empresa? Algo que... Lo primero que hay que hacer es tener alma de emprendedor, que no todo el mundo la tiene. Y dinerito para investir. Bueno, la startup no hace falta tampoco tanta inversión. O buena mano también. No es como montar un hotel ni nada, es más fácil. Porque tú estás montando una empresa. ¿Estás montando una empresa? Yo estoy mirando cómo llevar una empresa de Suiza a España o de España a Suiza. ¿Una empresa qué? Una empresa de España a Suiza o de Suiza a España. Algo que le haga falta en Suiza que no lo tengan, o algo que le haga falta a España que no lo tengan. ¿Has probado con el sol? ¿Diga? Que se has probado con el sol. O sea, no, con el agua tendré que probar. El agua no está mal, ¿eh? Tenemos Italia al lado también y todo, tenemos los jamones. ¿Pero por qué? Porque has hecho mucho negocio con Suiza. Toda la vida. Toda la vida. Hombre, en Suiza hay muy buena agua. Sí, eso es la mejor cosa que tiene. Por eso digo, traer agua para aquí y para acá, dice un poquito. Andalucía, vamos. Pues mira, hay una cosa que, hablando de las cosas que escribo en la membresía, pues una de las cosas en las que he escrito recientemente es que hay una profesión que yo conocía, que lo mismo que hay los conocedores del vino, la gente que hace test de vino, lo hay con titulaciones de agua. Los tíos son capaces de saber de dónde viene el agua, cómo es el agua de no sé qué, si tiene salinidad o no tiene, si tiene... bueno, pues son gente especializada en eso, yo no sabía que existía. Es que ya hay muchas cosas privatizadas, ya hay muchos manantiales... O sea, que te quiero decir que hay negocios, muchos de ellos, que todavía no conocemos. Otra cosa muy interesante que sigo con frecuencia es en TikTok hay una serie de gente joven que descubre modelos de negocio diferentes y tienen cientos de ellos. Merece la pena verlos porque ves lo que es la imaginación de cómo montar algo sobre algo que ya existe, reinventarlo. O sea, pero hay cosas que parecen muy complejas y luego se le han ocurrido cosas nuevas. O sea que para tener ideas os recomiendo en TikTok seguir lo de nuevos modelos de negocio. Hay cosas interesantísimas. Yo quería montar también una mediadora de conflictos, pero no sé cómo me afecta a mí la IA. Eso, a nivel, porque me quiero coger un local y hacer para mediar. Bueno, todo lo que son mediación de conflictos, o sea, lo que te sirve la IA es para tener un repositorio de los conflictos que se han resuelto, cómo se han resuelto, quién los ha resuelto, de qué manera los ha resuelto, cómo ha sido el laudo final, etc. Ajá. Y los grandes nadie sabe quiénes son. Eso es típico para un entorno de IA. Yo tengo un amigo que es psicólogo y con la inteligencia artificial lo que ha hecho es un chatbot, pero privado, no está abierto al público y lo está entrenando para hacer sesiones de terapia con pacientes. Sí, qué bueno. Otra forma de usar el chat. Pues mira, dile a tu amigo que mire Therapy Chat. Therapy Chat es un entorno de psicólogos que lo que hacen es dar soporte a las empresas online. Una empresa que factura 6 millones de euros, está en España y en Italia. Therapy Chat. Como therapy y chat. .com. Esas son las cosas que me divierten. O sea, ¿y sabéis cuál es el número 1 de las preguntas de Therapy Chat? O sea, que tiene miles de usuarios, docenas de miles de preguntas. ¿Cuál es el principal problema que tiene la gente?
que habla Vocera Pichat. La comunicación. La comunicación. Comunicación es el segundo o tercero, pero el más importante es el de autoestima. El de autoestima es el número 1. Yo creo que el de comunicación es el segundo o el tercero. Pero eso es fácil, porque ves cómo la persona viste y ya sabes cómo es. O sea, lo de la autoestima es diferencial. No, tú has venido así de... Más preguntas. Tenéis 20 minutos más, ¿eh? O sea, que yo... ¿Cómo va a cambiar de aquí a 5 años lo que hemos hablado antes? Que decía, de aquí a 5 años va a haber un cambio muy grande. Muy grande. Gigantesco, pero sobre todo en todo, ¿eh? Es decir, que en todo. O sea, la confluencia de lo que os he dicho, de la nanotecnología, con la computación cuántica, con los nuevos materiales, con la telemedicina, o sea, va a haber un aumento de la media de vida de probablemente 20 años en los próximos 5. O sea que vamos a pasar, si la media ahora está en 80 y tantos, vamos a pasar a estar casi en los 100. Eso en 5 años. Con lo cual va a variar todo el tema social. La nanotecnología va a sacar productos constantemente, sobre todo en tema de telas, etcétera, normalmente, o sea, productos que te pueden dar calor cuando tienes frío, frío cuando tienes calor, resistentes, que no hay que plancharlos, irrompibles, o sea, vas a tener productos de todo tipo. Y luego la telemedicina está empezando a hacer verdaderas virguerías de salud, que es lo que va a hacer que suba la edad media. ¿Y usted qué pensaría usted sobre el RIP chip? ¿Sobre? El RIP chip. El chip que se pone aquí dentro de la mano que ya... el implante. Sí, el implante. Exactamente, que tiene ya sus enfermedades, que tiene ya todo dentro. Hombre, lo que pasa es que ahora está cambiando mucho, porque ahora el implante es todavía un implante. Y lo que se está desarrollando ya son nanochips que se meten encima de la piel, penetran la piel, pero son absolutamente inocuos. O sea, no tienes, o sea, tienes la misma prestación, pero no tienes agresividad ninguna. Y yo creo que eso se va a sustituir. Es decir, los que tienen todavía que hacer un pequeño análisis, o sea, una pequeña inyección para meterte, etcétera, eso va a terminar. En los próximos 5 años será todo cutáneo, se pondrá subcutáneo. ¿Alguna pregunta? ¿A ti se te ha ocurrido algo? Yo es que la verdad que la IA me pone muy nervioso y creo que es una ruina. Porque la IA utilizada bien es muy buena, pero se puede utilizar de nuevas maneras también. A mí me preocupa. Eso es lo mismo que pasa con una pistola. Claro, la IA, ahora mismo yo puedo tener una videoconferencia con una persona que no es la que realmente es. Y tengo la cara de esa persona, la voz de esa persona y la expresión de esa persona. Y me puede decir lo que ella quiera. Y luego, por ejemplo, tú le preguntas a la IA, yo no la uso prácticamente, yo lo que escucho sobre todo de mi hijo, ¿vale? Tú le preguntas 3 veces una misma cosa y te contesta 3 cosas distintas. Sí, lo que habéis visto antes, que te contesta lo que le da la gana. Y no todo lo que te responde es cierto. Por ejemplo, le preguntó si ya con la edad que él tenía se podía coger una moto de 125 y le contestó que sí. Y la realidad es que no. Entonces, ¿cómo sé yo cuando yo le pregunto algo a la IA que lo que me está respondiendo es si no lo sé? Cuando yo le pregunto algo a la IA es porque tienes que comprobarlo. Por eso te decía yo antes que una de las claves de utilizar la inteligencia artificial es, primero, utilizarla de forma light. Quiere decir que te da igual lo que te cuente, porque lo que estás haciendo es aprendiendo cosas, por ejemplo, porque vas a ver a un cliente. Y la información que te va a dar es sobre el cliente y sobre eso. Y ahí casi nunca falla. Y si falla, no te sirve de nada, porque tú eres capaz de cambiarlo. Es decir, lo que tienes que hacer es comprobar siempre lo que utilizas con la IA. Y desde luego no se tiene por qué dar por sentado que la IA te contesta siempre bien. O sea, yo siempre lo compruebo. A mí yo digo que me preocupa
Hay una cosa que... ahora en todas las universidades, perdona, las universidades todas lo utilizan como que utilizan principalmente con él. Ahí el niño que está estudiando la tiene de preguntas, de preguntables, la utiliza muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces te das cuenta de que, lo que decía antes, que el tipo de información que te saca es una información en la que no se equivoca porque la tiene muy trillada. Sin embargo, si preguntas cosas diferentes es más difícil o es más fácil que se equivoque. Estaba buscando ahí uno que es el dilema del tranvía o el dilema del autobús, que no lo encuentro, no sé si lo conocéis. Es acerca de lo que estás preguntando, es del sesgo, porque no es lo mismo que tú se lo preguntes un europeo o que se lo pregunte un asiático. Porque es que no encuentro la... Vamos, es un tranvía, un autobús que está pilotado por la inteligencia artificial y tiene que decidir hacia dónde va. Si va hacia la acera, porque se ha encontrado un obstáculo, un coche, y tiene que esquivarlo. Hacia la acera, que está un anciano, hacia la otra acera, que hay un niño, y dependiendo de a quién le pregunte, pues, o un africano, los africanos, por ejemplo, tienen preferencia a los mayores que a los niños. El japonés te va a decir que no, que el autobús, el que se ha metido al autobús, sabe que la inteligencia es así y va a funcionar de esa forma. El europeo, pues no, te va a decir que no, que los niños primero. Por eso es que depende de lo que le pregunte y quién se lo pregunte, te va a responder de una forma. Es la que... Claro, como hayan entrenado, porque al final y al cabo, la inteligencia artificial, la información que le da lo ha recogido de lo que todos nosotros hemos metido en redes sociales, en páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, la parte ética, sostenible, dependerá del país en el que viva. Pero mira, todavía hay muchas cosas que solucionar que son todavía mucho más preocupantes. El otro día venía un artículo. ¿Sabéis lo que le cuesta a Google, a ChatGPT, el que hablemos y le demos las gracias a la inteligencia artificial? Le cuesta 10 millones al mes en gasto. Simplemente porque decimos gracias. Bueno, el añadir a la conversación una palabra, gracias, le cuesta 10 millones a ChatGPT de los millones de usuarios al mes. Entonces hay cosas que en el prompting, por ejemplo, hay gente que hace prompts que son complejísimos y que ahorran tiempo, porque saben. Y el que no sabe resulta que los tiene que hacer encapsulados y a lo mejor para llegar a una conclusión tiene que hacer 20 preguntas para llegar a lo que quiere porque no lo ha sabido hacerlo desde el principio. De hecho, una cosa que ahora se ha aprendido a hacer que está muy bien es que cuando te pasa eso, tú le puedes decir a la inteligencia artificial: dime cómo te tenía que haber hecho el prompt al principio para darme este resultado sin haber pasado por 30 preguntas anteriores. Hay un generador de prompts. Hay un generador de prompts. Hay un generador de prompts, claro. Como mítica en la proceso, si no le hagas así, ¿cómo te va a responder? Es económicamente menos rentable, pero es más crítico. No, que si me he dado cuenta yo que todas son, una palabra, son pelotas. Sí, son complacientes. Sí, todas. Te hacen la pelota, porque tú le preguntes lo que le preguntes, nunca se ponen contra tajante tuya. Sí, puede ser, pero es como complaciéndote para que tú sigas sateando. Además te da las gracias siempre. Bueno, sí. Te dice, ay, es verdad, mira, pues me he equivocado, perdona. Sí. O sea, toda esa conversación es la que tienes que aprender a tener, porque al final te das cuenta que te cuesta, lo que decía él antes, el hacer un prompt que realmente tenga sentido, te cuesta una cierta interacción para hacerla bien. Al principio preguntas mal y con el tiempo aprendes a preguntar mejor. Y luego te aprendes a tener un sexto sentido de cuando te está contando una porque no sabe lo que quiere. Pero yo, todas lo que intentan es que tú le preguntes todo lo más posible, porque cuanto más interacción tenga,
ellos después en sus resultados ven que hay millones de visitas, millones de preguntas, cuanto más millones tengan de gente interactuando, más financiación y más crédito tienen. Por eso te intenta, como cuando tú terminas y te terminas de preguntar, dice, ¿quieres saber algo más sobre este tema? Para que sigas preguntando. Pero fíjate tú que lo que te decía antes, en tu caso, no es algo que me haya inventado sobre la marcha, sino que es lo que hace Dolby. ¿Habéis oído hablar de Dolby? Dolby son los número unos a nivel mundial en sonido. Son los que hacen las películas, las Dolby Sound. Bueno, pues es un Dolby. Bueno, pues estos han hecho lo que te dije a ti que tenías que hacer, es coger su historia, que no sé si son 80 o 90 años, y toda la ingeniería de Dolby la tienen en inteligencia artificial en un móvil. Entonces, cualquier ingeniero de Dolby que está con un cliente y tiene un problema de acústica del que sea, lo consulta y la inteligencia artificial le dice que ya lo han resuelto, cómo lo han resuelto y qué es lo que tiene que hacer. Que es un poco lo que te decía que podías hacer con 55 años de referencias en lo tuyo. Sí, sí. La empresa, yo no, Bueno, la empresa. Yo llevo 27 años. Sí, tú no empezaste con 5 años, ya me lo imagino. Bueno, pues oye, yo creo que... Si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la jornada. Muchas gracias por asistir y espero que os haya gustado esta sesión. Ya para septiembre seguramente organizaremos algo parecido, también de inteligencia artificial, cuando volvamos de vacaciones. Bueno, gracias. Gracias.